Veamos ahora un ejemplo un poquito más concreto para repasar un poquitito el proceso de inferencia. Entonces, vamos a pensar de nuevo, es un esquema mental sencillo. Vamos primero a tomar un esquema casi de juguete, histórico, y después vamos a ver también un ejemplo muy sencillito de cálculo de media, y después lo vamos a tratar de tener como una especie de armar un mapa, una guía de mapa mental más general del proceso de inferencia y cuáles son sus componentes y las relaciones que tienen y los diferentes enfoques que uno puede tener. Pero vamos a empezar primero con una idea que está motivada históricamente, que es esta idea de pensar que en este caso mi población son todos los elementos, todas las bolitas de colores que hay dentro de una urna. Esa es mi población. Yo no tengo acceso a todos estos elementos. Yo solamente voy a poder ver una parte de estos elementos. Pero en este caso mi población es la urna con bolitas rojas y negras. Hay un parámetro de esta población, una característica que me interesa, lo voy a llamar tita en general. Y este parámetro, en este caso, de interés va a ser qué proporción de bolitas rojas tengo dentro de la urna. ¿Sí? Que podrá ser un 10%, podrá ser un 90%. A mí me gustaría saber cuál es esa proporción. Voy a tener algún mecanismo para poder sacar una parte de los elementos de esta población. No importa acá si lo saco con reposición, sin reposición, cuánto saco, no me interesa. Me interesa el concepto que es, de alguna manera, yo me las ingenio para obtener representantes de esta población. Y de nuevo, esta idea de muestra aleatoria tiene que ver con que no es que saco, por ejemplo, no es que el proceso de haber obtenido n de estas bolitas viene de un esquema que le pido a mi mujer que vaya. Mi mujer no me dice qué es lo que hace, pero mete la mano, se fija si es roja y la saca, si no es roja no la saca. Y después no me dice nada cómo la sacó. Bueno, eso no es una muestra aleatoria, por ejemplo. No, la idea es que de alguna manera estos elementos que vienen de algún proceso, que si bien no es puramente estocástico, si yo repitiera este proceso y viera muchas de estas muestras, en sus características fundamentales estas muestras no serían tan distintas de la población. La idea de la muestra puramente aleatoria es completamente fantasiosa, digamos, y es completamente ideal, porque está claro que incluso en el proceso de sacar bolitas de una urna no puede existir tal aleatoriedad completa y perfecta. Piensen por un segundo, imagínense un ejemplo físico realista donde la pintura roja es más pesada que la negra, porque las bolitas son negras y las rojas las pintan, entonces las rojas tienen más chance de irse al fondo y es más fácil que si saco de arriba me salgan las negras. Es un ejemplo trivial, tonto, pero incluso en esa situación ya no sería aleatoria. Pero se entiende que estamos hablando de conceptos generales. Y cuando decimos aleatorio es que, bueno, que el sesgo ese que se está produciendo no es suficientemente grande como para perjudicar mi proceso posterior. Bueno, supongamos que de alguna manera obtuve estos n elementos de la población, al que voy a llamar muestra. ¿Y qué voy a hacer con esa muestra? Con esa muestra voy a hacer una serie de cálculos que le voy a llamar h de n acá. Es simplemente h de n representa una función, o más general, un funcional de estos elementos de la muestra, que en estadística normalmente se lo llama estimador. El estimador se lo llama a esta cuenta que se realiza con estos elementos extraídos de la población. Entonces, el estimador, si tiene un objetivo muy particular, en este caso, que es el objetivo de estimar, de acercarme al verdadero valor poblacional de tita, muchas veces se lo suele denotar con el nombre tita, igual que el parámetro poblacional. Se le pone un sombrerito queriendo decir que no es el verdadero tita, sino que es un estimador de tita, es algo que se le quiere aproximar, y un subíndice que indica la cantidad de elementos con los cuales se hizo esa aproximación. Y esto que está acá, este tita sombrero sub n, ya es algo bastante abstracto, porque en el fondo no es un número, y ahora vamos a reflexionar un poquito sobre esta idea, sino que es un mecanismo que trata de estimar este tita. ¿Qué mecanismo es? Es este mecanismo, es aplicar esta función h a n elementos que son los que vienen de esta muestra, que a su vez provienen de la población. Una vez que ese es el estimador es el mecanismo, es la forma de cálculo. Que por supuesto, cuando esa fórmula de cálculo yo se lo aplico a una muestra específica, lo que me devuelve es una estimación, que es una cuenta, la misma cuenta general, pero aplicada a estos valores puntuales que provinieron de la población. Por eso la diferencia acá de la tipografía. Estas X grandes denotan la idea de variable aleatoria. ¿Por qué? Porque en el fondo este X1 no es una bola específica. Una bola negra que pesa 2,5 gramos
y tiene una rayita a la derecha. No, no. Es una bola en general, que es la primera bola que yo voy a extraer de la urna en forma aleatoria. Y en ese sentido es una bola aleatoria. Esta bola X1 puede ser roja o negra, puede tener una raya o no tenerla, y eso lo convierte en una bola aleatoria. Cuando tengo que hacer el cálculo efectivamente, esta X1 grande se convierte en un X1 chiquito, que efectivamente, por ejemplo, es una bola roja. Y el proceso de H sub n, de hacer la cuentita, posiblemente cuente qué proporción de bolas rojas hay en mi muestra. Y quizás esa proporción termine dando un valor que es 0.34. Pero no confundir nunca el estimador, que es el proceso de cálculo, que como es una función de variables aleatorias, es también una variable aleatoria, con la estimación, que es aplicar ese proceso a un conjunto de valores ya realizados de mi muestra, que son estos valores x1, x2, xn chiquititos, del cual me va a arrojar una proporción, por ejemplo, muestral de bolitas rojas, que por supuesto no va a coincidir con el tita. La probabilidad de que coincidan va a ser en un problema continuo 0, pero si el n es suficientemente grande y la estimación es más o menos razonable, el estimador es razonable, esperaré que este h de n, esta estimación realmente no sea muy diferente del verdadero parámetro poblacional tita. Y eso es un poco la idea general.